Bueno, chicos, aquí os voy a explicar de una manera resumida el punto 3 del tema de la química del carbono relacionado con los grupos funcionales. Así que un grupo funcional es un grupo de átomos unidos por enlaces covalentes y que le confiere a una molécula de hidrocarburo, le confiere una serie de propiedades químicas características. Una serie homóloga es un conjunto de compuestos con el mismo grupo funcional, pero que difieren en el número de átomos de carbono. Para este curso vamos a ver 6 tipos de grupos funcionales: los alcoholes, las cetonas, los aldehídos, los ácidos, los ésteres y las aminas. Mirad, en el caso de los alcoholes, tenemos que se trata, tenemos que acaba en grupo OH, ¿vale? El grupo OH, grupo hidroxilo, acá en ol, el sufijo ol. Por ejemplo, el propano 2-ol. Los éteres tenemos que se caracterizan por ser dos cadenas de carbono unidas por un puente de oxígeno y, por ejemplo, tenemos aquí el dimetil éter. Los aldehídos se caracterizan por poseer el grupo carbonilo al final de una cadena de hidrocarburo y este, por ejemplo, es el propanal. Las cetonas tienen el grupo carbonilo, no es igual que el puente de oxígeno, en este caso es un grupo carbonilo, por eso se llama cetona, en este caso tenemos la propanona. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener el grupo carboxilo y acaban en oico, por ejemplo el ácido etanoico. Los ésteres se sustituye el hidrógeno del grupo carboxilo por una cadena de carbono y se llaman, acaban en ato la primera cadena y de hilo la segunda cadena. Por ejemplo, este sería el etanoato de metilo. Y las aminas, que hay de 3 tipos: amina primaria, secundaria y terciaria, donde se caracteriza por poseer la amina primaria, una cadena de hidrocarbono terminado en el grupo NH2 o grupo NH, donde uno de los hidrógenos se sustituye por un grupo alquilo, que es una cadena hidrocarbonada, o por dos cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, aquí tenemos la metilamina, la dimetilamina y la etilmetilamina. ¿De acuerdo? Etildimetilamina. Bien, los alcoholes, que como ya hemos dicho más arriba, poseen el grupo hidroxilo, pueden considerarse derivados de los hidrocarburos a sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo OH, el grupo carboxilo. Por ejemplo, tenemos el alcohol del metano, el alcohol metílico, o también llamado metanol. Es muy tóxico y su ingesta puede llegar a causar ceguera o muerte. También tenemos el etanol, que es el más conocido y es el que constituye las bebidas alcohólicas. Normalmente es utilizado como un antiséptico. Los éteres, que se caracterizan, como hemos dicho, por la unión de dos cadenas hidrogenocarbonadas unidas por un puente de oxígeno, son compuestos formados por dos radicales alquilos, que son el R y el R', que representan las cadenas de hidrocarbono, unidos mediante un átomo de oxígeno. Son compuestos muy inflamables y pueden llegar a explotar con el aire. El dietiléter generalmente es el éter, es un líquido que hierve a 36 grados y que se utiliza principalmente como disolvente para muchas sustancias que son insolubles en agua. Los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos se caracterizan por poseer el grupo carbonilo, en este caso con el extremo de la cadena carbonada. Las cetonas, al igual que los aldehídos, se caracterizan por tener el grupo carbonilo, pero en este caso se encuentran unidos a dos radicales alquilos. El aldehído más simple es el metanal o el formaldehído. Es un gas a temperatura ambiente y se utiliza en disolución acuosa, lo que es el formol, como conservador de especímenes biológicos y para embalsamar cadáveres. Su uso está controlado, pues es cancerígeno. La acetona es la más simple, es la propanona, que es un disolvente común de materiales orgánicos como grasas, cauchos, barnices. Se usa, por ejemplo, la acetona para disolver la pintura de las laca de uñas. Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos que tienen en su molécula el grupo funcional carboxilo. El ácido metanoico o ácido fórmico, por ejemplo, es el ácido carboxílico más simple y que se obtuvo por primera vez por destilación destructiva de hormigas, que en latín formica es hormiga. Hay otros ácidos carboxílicos, como por ejemplo el ácido etanoico o el acético, que es el que se obtiene por la oxidación del vino y que constituye el vinagre. Los ésteres, que se caracterizan por sustituir el hidrógeno del grupo carboxilo por un radical alquilo, es decir, por una cadena hidrogenocarbonada. Son
Por ejemplo, sustancias muy aromatizantes que se utilizan en perfumes y saborizantes artificiales en productos alimentarios. Los ésteres dan olores agradables a las flores y a las frutas. Y las aminas, que tienen por fórmula NH2 unidos a un radical R, a dos radicales o a tres radicales. Se consideran derivados del amoníaco. Por ejemplo, la etilamina es una de las más simples y se utilizan para la fabricación de caucho sintético y colorantes. Cuando las proteínas se degradan, producen aminas de olor desagradable. Bien, yo os pediría que copiaseis bien este esquema del libro y tuvieseis claro los diferentes grupos funcionales, cuál es el sufijo que se le coloca a la cadena y cómo se nombra, para en formulación en los próximos días empezar a formular las sustancias con grupos funcionales.